localización de derechos indivisos. Y dice, en los documentos que les envié, para poder comenzar este proceso, el notario debe acatar lo dispuesto en la ley 2755. Esa es la ley de localización de derechos indivisos. En base a esa ley es que vamos a trabajar. Y dice, acta de solicitud inicial. Recuerden que en todos los expedientes que estamos viendo, al finalizar el expediente usted hace el índice y la carátula, ¿verdad? Como ejemplo, para que recuerden eso siempre. Índice, carátula y entrega al archivo judicial. Dice, ejemplo de solicitud inicial. Número 2, año 2020, tipo de proceso, localización de derecho indiviso. Partes, Andrés Castro Madrid y Cecilia Alvarado Briceño. Acto, solicitud inicial. Y dice, ante mí, notario público con oficina en, se presenta el señor Andrés Castro Madrid y la señora Cecilia. Estamos utilizando los nombres de los pasados, pero vamos a suponer que son otras fincas. Ya no tiene nada que ver con el proceso anterior. Y dice, son copropietarios registrales de la finca que se describe a continuación. Entonces, ¿para qué es este procedimiento de localización de derecho indiviso? Tenemos una finca. Aquí tenemos una finca. Y tenemos aquí copropietarios. Entonces, tenemos una finca y lo que tenemos es, disculpen la O, es una O, dice copropietarios. Entonces, esta finca tiene un único número de finca. Está en derechos. Entonces, Andrés tiene el derecho 001 y Cecilia tiene el derecho 002. Es diferente al caso anterior porque en el caso anterior teníamos dos fincas que estaban contiguas, solo que no sabíamos dónde pasa la línea. En este caso, solo hay una finca, pero tenemos dos dueños, dos derechos. Y dice, el 001 corresponde a un medio de la finca y el 002 corresponde a un medio de la finca. Según los requisitos de la ley de derechos indivisos, tengo que describir la finca madre. Entonces, esto se conoce como la finca madre, el cuadrito rojo que acabo de hacer. Y dice, finca 202.450, provincia Heredia, naturaleza bloque A, lote 8, terreno para construir, situada en el distrito 4, cantón 1, de la provincia de Heredia. Linderos al norte José Antonio y María del Carmen Bolaños, al sur calle pública, al este lote A 9, al oeste lote A7, mide 200 metros cuadrados y el número de plano 1074559-2016. Guardo en mi archivo de referencias certificaciones del Registro Nacional. Por requisito de la ley tengo que poner quiénes son los colindantes. Estos colindantes, estos son los que vienen en el estudio registral y son los que se ubican en estas partes, en la parte norte, en la parte sur, en la parte este, en la parte oeste y demás. Aquí arriba también. Entonces tengo que indicar quiénes son los que colindan con esa finca. También tengo que indicar cuáles son los gravámenes que pesan sobre esa finca. Entonces, no tiene anotaciones ni gravámenes. Si tuviera anotaciones o gravámenes, eso va a complicar este proceso porque
los, las personas por las que se anotó el gravamen tienen que ser notificadas para ver si es posible llevar a cabo la división de la finca. Porque si ya tiene una anotación, un gravamen, lo más probable es que no se pueda hacer una división porque hay una hipoteca, porque hay algo inscrito ahí. Primero habría que ver, puede ser una prohibición de dividir. Entonces primero habría que ver qué tipo de anotación y gravamen es para ver si va a afectar. Igual hay que comunicarle a los interesados, anotadores de gravámenes, que se quiere llevar a cabo una localización de derecho. Entonces, estos punto 4 que dice se aportan planos, punto 4, se aportan planos. Estos planos son nuevos. Ya tenemos el número de plano de la finca que lo describimos aquí arriba en la parte superior. Estos dos planos son los nuevos planos que se pretenden para dividir la finca. Entonces, según esos planos, la finca se va a dividir de la siguiente forma. Ejemplo, va a pasar la línea divisoria entre los dos y queremos que quede la finca 1 y la finca 2 ya inscritas independientemente. Entonces, estos planos que están aquí es el plano de la 1 y el plano de la 2. Ahí tenemos los dos. Tienen que estar inscritos ante el catastro. Tenemos que, previo a solicitar el procedimiento, inscribir esos planos en el catastro, así como el visado municipal. Tenemos que haber hecho previo al proceso, conseguir que lograr se nos vise este proceso. No tienen que estar vencidos, ¿verdad? No, jamás. Tienen que estar al día. Muy bien, no lo había mencionado, pero ese era el paso siguiente. Planes reguladores. Lo primero que tenemos que ver antes de aceptar el procedimiento es si tienen visado municipal y si se ajustan al plan regulador de la municipalidad. Si no se ajusta al plan del regulador, no se va a poder dividir esa finca. Muy bien. Entonces, de antemano, el interesado tiene que ir a hacer esos trámites. Esos trámites de visado municipal tiene que hacerlo el interesado antes de solicitar el proceso, porque se supone que el proceso es ya para llevar a cabo la división. Y si se pretende localizar el derecho de cada dueño, no entendí la pregunta. Aquí lo que estamos haciendo es localizando el derecho de cada dueño. Puede ser que solo vayamos a localizar el derecho de uno de los dueños, porque puede ser que de la finca que tengo aquí la finca, otra finca, ejemplo. Entonces puede ser que hay varios copropietarios. Entonces solo este copropietario se quiere dividir el uno. Entonces solo vamos a hacer el plano de esta finca y que tiene que tener el visado y del resto también, ¿verdad? Para que el resto también cumpla con los requisitos de los planes reguladores. Dice, si el interesado paga al topógrafo para que le haga el plano, lo inscribe al registro y luego le solicita al notario que le registre la localización de su derecho indiviso, exactamente, ese es el procedimiento. Resumido,
Ese es el procedimiento. Exactamente. Paga al topógrafo que le inscriba el plano en el catastro. Luego solicita al notario que haga la localización. Esta localización se da solo en caso de copropiedades. Bueno, es que esto es el procedimiento cuando son copropiedades porque son varios interesados. Si usted es dueña de su finca y le quiere cortar un pedazo para hacer una finca independiente, eso se llama segregación en cabeza de dueño. Es diferente. Ya usted no tendría que hacer con respecto a notificación a un interesado, pero sí tendría que hacer lo que es planos y ver si cumple con el plan regulador para hacer lo que es una segregación. Si yo tengo una propiedad en dos derechos y quiero segregar, ahí ¿cómo hago? Bueno, es que si tiene dos derechos, son dos derechos aparte. Entonces usted perfectamente puede solicitar el procedimiento. Ahí sí, tendría que solicitar este procedimiento porque son dos derechos. ¿Por qué? Porque cuando se corta la finca, por decirlo de alguna forma, usted tiene que respetar la proporción de cada derecho. Entonces puede ser que usted, uno de sus derechos diga, el derecho 1 le pertenece un tercio de la finca y el derecho 2 le pertenecen 2/3. Entonces, cuando usted va a dividir la finca, tiene que dividirla respetando esa proporción. Ahora, dice, digamos uno a mi nombre y otro a nombre de otra persona. Sí, recordemos que nosotros no estamos obligados a vivir en copropiedad, pero los bienes de fincas pueden ser indivisibles por el tamaño o por las leyes que lo afecten. Y las leyes son los planes reguladores. Si el plan regulador le permite a usted dividirse, usted lo puede hacer, solicitarlo. Si no, van a tener que venderle su pedazo al copropietario o va a tener que subastarlo, etc. Eso se llama división de cosa común, que es uno de los temas que está aquí, pero ya es cuando un bien no es divisible, se lleva a una subasta pública o se le vende el derecho a uno de los copropietarios. Dice, profe, pero si la finca no puede dividirse, pero los copropietarios quieren dejar claro qué parte le corresponde, ya eso es, como les digo, acuerdo de partes. ¿Por qué? Porque si usted tiene un derecho, usted tiene derecho a toda la finca, pero no a una parte en específico. Ya que las personas se la dividan, porque uno dice, bueno, esto me toca a mí y al otro, en derecho no funciona de esa manera. En derecho usted es dueño de todo en igual proporción que el otro. Es decir, usted es dueño de un medio, pero ¿cuál es el medio? ¿El que está adelante, el que está al norte, el que está al sur, el que está al este? No. ¿Ves? Entonces, si ellos se quieren dividir dónde van a construir sus casas, un ejemplo, ellos lo harán, pero no se puede establecer. Profe, le solicita al notario este proceso si ya el plano se está presentado al registro. Es que son dos cosas diferentes. El plano se presenta al registro, pero en el registro no te van a hacer la división hasta que usted presente la protocolización del proceso. ¿Por qué se lleva a cabo un proceso? Porque tienen que llegar los colindantes. Ejemplo, en este caso en el punto 2 dice José Antonio y María del Carmen. Ellos tienen derecho a oponerse. ¿Por qué motivo? Cualquier motivo que ellos aleguen, etc. Entonces, el proceso es para llamar a todos los interesados a que se opongan o no y para que usted notario revise si se cumple con los planes reguladores y demás. Entonces, sí hay que inscribir los planos en el registro, pero no te hacen la división.
Cuando usted hace el procedimiento, ya usted con el procedimiento lo protocoliza y ahí solicita la división y ya le van a dar dos números de fincas independientes. Después dice, la segregación también se hace por medio de notario y acta. Sí, las segregaciones las hace un notario público. Ahí comparece el dueño de la finca en segregaciones y describe la finca que quiere partir, por decirlo de alguna forma. Y queda dueño de las dos fincas, tanto de la que se partió como del resto reservado, se llama al pedazo que quedó. Puede ser que en ese acto parta y venda o parta y dona, que es lo que hacen muchos. Parto un pedazo y lo vendo, parto un pedazo y lo dono. Entonces, ¿qué hago yo? Primero segrego y después hago la escritura de venta. Puedo hacer los dos actos en una misma escritura, pero no hace falta que yo haga todo este proceso para segregaciones cuando es en cabeza de dueño. Dice, ya eso sería un acuerdo privado entre los copropietarios. Sí, sería un acuerdo privado entre los copropietarios. Puede ser que más adelante sirva para dividir, pero si no se puede dividir, pues van a tener que vivir ellos acomodados como ellos lo dispongan. Dice, cabe la posibilidad que una municipalidad no tenga plan regulador y si es así, ¿qué pasa? Bueno, al día de hoy, como estamos con respecto a orden en el país, todas las municipalidades están dictando planes reguladores con respecto a propiedades y demás. Entonces, ya todas las municipalidades deberían tener plan regulador precisamente. Si no existiera alguna limitante en algún aspecto, pues entonces usted puede llevar a cabo la división, pero la municipalidad es la que manda con las reglas de cómo se puede dividir. Después dice, profe, hay un mínimo para segregar según la ley. Sí, en la ley de localización de derechos indivisos indica cuántos son los mínimos que se deben hacer. Entonces, al final de estas escrituras vamos a leer la ley y ahí vamos a ver los mínimos. Y dice, profe, ¿cómo se hace cuando la propiedad es vertical? Eso serían dos ejemplos. Podría ser un condominio, pero ya un condominio es otra cuestión, ¿verdad? Propiedades verticales. Si usted tiene un derecho sobre una propiedad vertical, es dueño de una filial, pues no puede segregar. Si hay una copropiedad y construyeron un edificio, pues de ahí, y quieren segregar, pues habría que ver el edificio dónde va a quedar, en qué parte. Dice, es cuando alguien construye encima de la casa de los padres, por ejemplo. Sí, también, pero es que eso, vamos a ver, si usted tiene un derecho, no puede, igual, usted es dueño para arriba en igual proporción que los demás. No se podría decir que el papá es dueño de la parte de abajo y el hijo es dueño de la parte de arriba. No funciona de esa forma. Cuando usted dice que son copropietarios, se supone que los dos son dueños en un porcentaje o proporción en la propiedad. La costumbre sí es decir eso, uno es dueño de la parte de arriba, otro de la parte de abajo, pero para verlo en cuestiones jurídicas, los dos son dueños de todo el terreno para arriba. Si es vertical se puede hacer por derechos jurídicamente. Bueno, ahora están haciendo construcciones verticales, pero el derecho sigue siendo con respecto a una parte proporcional de la finca. Ya si se quieren hacer construcciones verticales, ya ahí entonces habría que ver si entra en un régimen especial y demás. Pero en principio los derechos son en toda la finca.
Si tienen más dudas hasta el momento, con mucho gusto. Puede ser que el padre le permita construir a su hijo en la parte superior. Tiene que darle un derecho en la propiedad. Lo correcto sería que le dé una parte proporcional de la finca. Porque aunque él diga que eso es de él, un ejemplo, que ya vimos sucesiones, ¿qué pasa si ese padre muere y la finca está a nombre de él, del padre? Y tiene construido el hijo arriba y hay más hijos. La finca se dividirá igual con derecho para todos, aunque el otro viva en la parte superior. Debería proceder a otorgarle un derecho sobre la finca para que tenga más seguro por lo menos que invirtió en la finca plata, porque de ahí a veces invierte bastante plata. Entonces se construye arriba, hay que darle un derecho. Se le dona una parte de la finca, es decir, usted hace una escritura pública donde el padre dice, le dono un cuarto de la finca, le dono un medio de la finca. Entonces se crean dos derechos. Usted puede crear la cantidad de derechos que usted quiera. Una finca puede soportar muchos derechos. Sí, lo importante es que quede inscrito que tal persona es dueña de un derecho. Es que si vas a hacer por pisos, por decirlo de alguna forma, ya eso sería en forma de filiales en condominios superiores. Ahí sí, porque una filial ya se puede tomar como una finca independiente, pequeña, por decirlo de alguna forma. Ya debería ser un estilo condominio para poder tener derecho sobre una finca en la parte superior. Sí, no solo en la donación, cuando se va a hacer cualquier traspaso de finca, o en este caso vamos a segregar también, hay que indicar cuánto es el porcentaje o la proporción más bien de lo que es dueño la persona. Entonces, ejemplo, usted va a hacer una donación de un pedacito de la finca, usted tiene que indicar cuál es la proporción a su derecho, porque no todos los derechos son iguales. Sí, entonces igual, como le digo, si uno hace un segundo piso y otro un tercer piso, lo recomendable sería que les empiece a dar derechos porque están invirtiendo dinero y entonces que por lo menos en caso de que no estén de acuerdo todos, la finca se venda y cada uno se le pague la proporción a su derecho en caso de que haya algún problema o algo. Ahora se utilizan mucho lo que son construir verticalmente, pero sí tiene que tener un derecho para como propietario. Ahora, entonces, vuelvo a consultar. ¿Quedó claro para qué es este procedimiento? Que es para dividir una finca en varias fincas para que cada una ya tenga su número de finca independiente y queden por separadas, por decirlo de alguna forma, cada una. Y el procedimiento es para buscar interesados, para hacer como una depuración, por decirlo de alguna forma, para que esto llegue limpio al registro, para que el registro tenga confianza de que usted vio que habían planos, vio que los gravámenes no afectaban, vio que los colindantes no se oponían, vio que los planes reguladores cumplían.
Muy importante, aunque los planos estén inscritos, siempre el notario revisar los planes reguladores. ¿Por qué? Porque siempre él es el que está dando fe que todo está conforme a la ley. Y si se equivocó la persona a la hora de hacer un plano y se lo inscribieron por A o por B y después no se va a lograr la segregación, pues el notario debería rechazarlo. Entonces vamos ahora sí al ejemplo de las escrituras o de las actas. De las actas. Entonces tenemos, una vez se realiza la solicitud inicial, pasamos a la resolución inicial. Y dice, resolución inicial, acto, resolución inicial, yo, notario público con oficina abierta procedo a dictar la resolución que da curso y digo, se tiene por comprobado que los solicitantes Andrés Castro y Cecilia son copropietarios de los derechos 001 y 002 de la finca X, ver certificación, que es donde está la finca. Después, 2. Se adjuntaron los documentos que indica la Ley de Localizaciones de Derechos Indivisos como requisito para el proceso. ¿Cuáles son esos requisitos? Certificaciones del registro público y los planos inscritos en la Dirección General del Catastro de los derechos que se pretenden localizar. Después tenemos 3. Se emplaza a los colindantes por un plazo de 15 días, esto lo indica la ley, 15 días, para que se presenten ante esta notaría para hacer oposiciones. Dice colindantes, pero es para cualquier interesado, para interesados que estén anotantes, para personas que les afecte de alguna forma la división, etc. Entonces se emplaza por 15 días hábiles, indica hábiles. En este caso la ley sí indica que son hábiles. Entonces se emplaza por 15 días hábiles para que se presenten ante esta notaría para presentar oposiciones y funciona de la misma forma. Cualquier oposición, cierro el expediente y lo mando al juzgado. Notifíquese a los interesados. ¿Dudas con respecto a esta apertura o resolución inicial? Muy bien. Paso a la siguiente. Y dice, pasados los 15 días sin que se presenten oposiciones, se procede a dictar la autorización de separación. Este acto se le llama autorización de separación. Muy importante. Autorización de separación se llama este acto que vamos a hacer. ¿Y de qué se trata ese acto? Dice, yo, notario público, procedo a dictar la autorización de separación. Primero, se tienen cumplidos los 15 días sin que se presenten oposiciones. Segundo, a la fecha no existen menores ni incapaces. Aquí tenemos punto 1, punto 2. Tercero, cumplidos los requisitos que indica la Ley de Localizaciones de Derechos Indivisos y la documentación correspondiente. ¿Cuáles eran los requisitos? Todos los que vimos anteriormente. Planos inscritos, calidades de las partes. Esa se puede hacer protocolar de una vez. Es que tenés que hacer, usted lo puede hacer protocolar, pero al final va a tener que hacer toda la protocolización del expediente para presentarlo al registro público para la inscripción. Entonces, igual va a tener que hacer la protocolización. Entonces dice, se procede a la autorización para que los copropietarios, en las calidades que constan en los autos, puedan solicitar ante notario público la división material. Este proceso de división material es la protocolización para presentarla en el registro. Entonces, la autorización es una,
Y la protocol y la división material es otra cosa. Son dos cosas diferentes. Usted está haciendo como si usted fuera un juez y está autorizándolos. ¿Por qué? Porque usted ya revisó que todos los requisitos se cumplieron. Entonces usted pone, se puede, vuelvo a leer el punto 3 todo. Cumplidos los requisitos que indica la ley de localización y la documentación, se procede a la autorización para que los copropietarios que constan en autos puedan solicitar ante notario la división material de la finca que a continuación se describe. Entonces, lo que usted hace es describir la finca madre, la finca que se está autorizando a dividir. La vuelve a retomar. Ya lo habíamos hecho en la parte inicial, ahora lo retomamos. Después dice, se le autoriza al suscrito notario o al que elijan las partes para que protocolicen piezas y lo inscriban en el registro. Notifíquese y fecha de que se está dictando la resolución. Posterior a eso, ¿qué hago yo? El cierre. Vengo y hago el cierre. Cierre del proceso, y dice, yo, notario público, procedo a dictar el cierre. A la fecha no se han presentado oposiciones. No existen menores ni incapaces. Las resoluciones se encuentran firmes. Cumplidas todas las etapas y los requisitos de la ley de localizaciones, se da por terminado el presente expediente. Se procede a la entrega del expediente del archivo judicial. Notifíquese a los interesados y la fecha. Para eso es el proceso, para autorizar la división. Entonces, hasta ahorita tienen dudas con este procedimiento, con el expediente en sí. A esto le agregan la carátula y el índice, o se le agregaría. ¿Tienen dudas hasta el momento con hasta estos pasos? Muy bien. Perfecto. Muy bien. Entonces quedó claro ese tema, que hay que hacer el expediente. Muy bien. Entonces, una vez que usted tiene listo el expediente, ¿verdad? Una vez que usted cerró el expediente, ya hizo el cierre del expediente, usted procede a hacer la protocolización. Entonces, lo único que se protocoliza es la división material. Vamos a ver aquí la protocolización en la siguiente ficha. Yo aquí les adjunté un ejemplo de protocolización. Entonces dice, protocolización. Primero que todo, esto no lo llevaría, ¿verdad? Para que lo adjunté ahí para que quede claro. Esto ya no iría, porque usted la protocolización la va a hacer en su protocolo, y en el protocolo no podemos hacer encabezados. Iríamos directamente al número de escritura. Entonces empezaría así. Sería número de escritura, aquí lo vemos, número de escritura 1. Ya ustedes van por varias, como por las 5, y dice, yo, nombre del notario, con oficina abierta en, por solicitud de, aquí, por solicitud de, y ¿quiénes son los que solicitan? Las personas que participaron en el expediente. Procedo a la protocolización de piezas del expediente 002 del año 2020, proceso localización de derecho indiviso, con fecha ante el notario público tal. Lo que hago primero es una previa de la descripción del expediente. Entonces, aquí tenemos quiénes fueron los solicitantes y quién fue, y el número de expediente, año, proceso y fecha. Y posteriormente ponemos expediente de actividad judicial no contenciosa, que indica lo siguiente.
Primero, y aquí vamos a ir punto por punto. Entonces dice, en el proceso se tiene por demostrado que son copropietarios Andrés Castro Madrid, es propietario del derecho 001, que corresponde a un medio de la finca, con un valor de 1.000.000 de colones. La señora Cecilia Alvarado Briceño, propietaria del derecho 002, que corresponde a un medio de la finca, con un valor de 1.000.000 de colones, que se describe así. Aquí hacemos la descripción de nuevo del total de la finca, es decir, la finca madre, la grande. Una vez que tenemos hecha la descripción de la finca madre, pasamos al segundo punto y dice, vean que también guardo en mi archivo de referencias certificaciones del registro, ver folios 1 y 2 del expediente. Segundo, los solicitantes han convenido en dividirse materialmente la finca antes descrita, tomando cada uno los siguientes lotes. Aquí era lotes, donde dice los era lotes, disculpen. Aquí es lotes. Entonces, dice el señor Andrés Castro Madrid, el lote que se describe así. Y la descripción va a ser la que viene en el plano. Entonces dice, describir primer lote según el plano que ya está inscrito en el registro nacional, en el catastro. Entonces usted va a agarrar y en el mismo plano le va a decir en qué provincia se ubica, en el mismo plano le va a decir cuál es el cantón, cuál es el distrito, le va a decir también cuánto mide, cuál es el número de plano y quiénes son los colindantes. Esos son los datos que vamos a poner ahí. Ahí usted no va a poder poner un número de finca porque apenas lo está inscribiendo. Todavía no tiene número de finca. Entonces, la descripción son naturaleza, ubicación, medida, plano y colindantes. Así como el valor que tiene esa finca, porque hay que ponerle un valor. Entonces el valor allí dijimos que era 1.000.000 de colones. Y después la señora Cecilia Briceño, el lote que se describe así. Y describimos el segundo lote con el segundo plano. Aquí tenemos el primer lote y aquí tenemos el segundo lote. No adjunto descripciones para no enredarlos más, porque cuando hagamos la práctica ahí podemos hacer descripción de lotes y practicar la descripción de lotes. Entonces solo lo vamos a describir con esos requisitos que los puse con vista en los planos. Si usted no sabe leer un plano y en la especialidad no logra entenderlo de todo, pues va a tener que necesitar un perito, ¿verdad? Un ingeniero civil para que le diga cuáles son los datos que usted necesita. Porque ahora hay diferentes tipos de planos. Entonces, dependiendo los planos, si están en zona catastrada o no, van a tener diferentes datos. Entonces, no todos los planos son como aquellos planitos viejos que conocemos, donde vienen los nombres de los colindantes. Ahora, hay muchos planos que lo que traen son muchos números. Pero esos números lo que son ubicaciones geográficas y los colindantes ya no tienen nombre, sino que tienen un número. ¿Por qué? Porque a la hora de hacerlo catastrado, es más fácil para el catastro manejar números que estar manejando nombres de personas que a lo mejor ya ni viven ahí. Entonces, usted lo va a hacer según la descripción del plano que le den. ¿Entendieron eso de la descripción de los lotes? Muy bien. Tomen en cuenta que ahorita estamos apenas en la clase, en la materia 2, y que entiendan planos en una sola materia es complicado. Entonces, para eso está toda la especialidad, para que vayamos viendo diferentes planos y diferentes escrituras y demás. Entonces, si ahorita tienen dudas con alguna descripción, pues lo entiendo, pero en la práctica vamos tal vez a repasar un poco más y en otras materias.
para que vean lo de los planos. Aquí lo que tienen que recordar es que la descripción del plano se va a hacer según el que se inscribió en el catastro y que va a tener las colindancias, va a tener la medida, va a tener la situación, va a tener la naturaleza, etc. Ahora, después en el punto 3, efectos fiscales, se estima la división material en, tenemos que estimarla para efectos fiscales de cuánto va a pagar. Cuarto, en la resolución que consta en el expediente con fecha de la autorización de separación, se autorizó la localización de derechos indivisos y la división material. Se cumplieron los 15 días que se presentan oposiciones, todas las partes fueron notificadas. Donde dice autorización de la separación, en esta parte, autorización de la separación y de la división material, ahí lo recomendable es copiar igual parte de la resolución donde se autorizó, porque el registro quiere ver en qué fecha fue, quién la autorizó y demás. ¿Por qué? Porque eso va a quedar guardado en el registro en caso de reclamos o demás, quién fue el notario que la autorizó y en qué forma y demás. Entonces usted transcribe un extracto de la resolución donde se autorizó la división material y la localización. También que se cumplieron los 15 días, que todas las partes fueron notificadas. Y el suscrito notario da fe de la firmeza de las resoluciones. Todo eso siempre debe de ir, como en todas las protocolizaciones que hemos venido viendo. Después dice quinto, cumplidos los requisitos, se solicita al registro de la inscripción como fincas independientes. Muy bien. Y pregunta el licenciado si eso se indica en lo conducente. Sí, lo indicamos en lo conducente y vea que en la parte inferior yo hago la advertencia, pero ya lo vamos a ver. Entonces dice, el notario da fe de la firmeza de las resoluciones. Cumplidos los requisitos se solicita la inscripción. Es todo. Guardo en mi archivo de referencias copia certificada del expediente 0002 año 2020, localización de derechos indivisos, actividad judicial no contenciosa. Ahí se podría agregar también el nombre del notario. Expido primer testimonio para el registro nacional. Lo anterior es una protocolización en lo conducente y lo omitido no altera, restringe, desvirtúa, condiciona lo transcrito bajo la responsabilidad del notario. Bajo la responsabilidad del notario es ahí. Y al ser las 15 horas del 13 de marzo del 2020. ¿Quién firma esta protocolización? Solo el notario en caso de que la hayan hecho así como yo la hice, por solicitud de. Si ustedes pusieron a comparecer a los interesados, entonces en lugar de solicitud ustedes ponen comparecen los interesados y solicitan 2 puntos y ya hacen la escritura. Ellos van a tener que firmar al final y usted agrega aquí donde dice al ser las 15 horas usted pone leí lo escrito a los comparecientes, lo aprueban y juntos firmamos en tal lugar. Ahora dice notas para tener en consideración de este tema. Planos debidamente inscritos. Debe contar con el visado municipal. Consultar la ley de planificación urbana. Poseer por un término no menor a un año en forma quieta, pública y pacífica como dueño. Es decir, para que usted pueda hacer la localización de su derecho, tiene que poseer por un término no menor a un año en forma quieta, pública y pacífica. Si usted ha poseído menos de un año, entonces usted va a tener que hacer una declaración jurada con 2 testigos para que ellos declaren que usted ha vivido en forma quieta, pacífica y pública como dueño, aunque registralmente ya usted es dueño. Entonces, si usted tiene más de un año de vivir, listo. Si usted tiene menos de un año y quiere hacer la localización, va a necesitar 2 testigos que declaren que usted ha vivido
en el menos de un año en forma quieta, pública y pacífica. ¿Y dónde agrego esta declaración? En el expediente de actividad judicial no contenciosa. En uno de los pasos yo agrego el expediente y cuando hago la protocolización de piezas del expediente, también agrego ahí parte de la declaración en lo conducente para que el registro vea que declararon los testigos. Y por último, tenemos aquí que se cuenta con un plazo de convalidación de 3 años para los que fueron notificados personalmente, es decir, los interesados que se les notificó, recordemos, a los colindantes, a los anotantes que tenían alguna anotación ahí. Ellos, si se les notificó personal, solo tienen 3 años para poner una oposición en caso de que quieran traerse abajo la localización, por decirlo así. Si no se notificó personalmente, ese plazo serán 10 años. Entonces, durante 10 años quedará como a prueba el proceso mientras no haya quejas. Si se presenta una queja en 10 años, pues se va a ir a discutir a la vía judicial y tal vez, si tiene razón la persona que se queja en alguna forma, que no se cumplió algún requisito, que no se hizo el expediente, que no se dictó, que no se hizo la declaración jurada, etcétera, entonces tendrá derecho a solicitar ahí en sentencia que se quite la localización de derechos. Por eso vean que es importante que el expediente quede bien hecho, porque va a estar durante 3 años para que lo consulten interesados y se quieran quejar, o hasta 10 años en caso de que haya interesados que no fueron notificados y se quieran quejar. Posteriormente a eso, ahí les adjunté lo que es la ley de localización de derechos, que explica cada uno de los puntos que acabo de indicar con respecto a la división, certificaciones de derecho, localizar derechos con el Estado, se tramitarán cuando el colindante sea el Estado, se deberá llamar al diligencias ante el juzgado civil con la intervención de la Procuraduría, un ejemplo. La solicitud al juez dará 15 días hábiles a los colindantes. Los interesados desconocidos se les nombrará un curador. Bueno, yo no puedo nombrar curadores, ¿verdad? Porque es actividad judicial no contenciosa y demás. Entonces, aquí, en lo que es la ley, podemos ver todo lo que habla con respecto a lo que yo les resumí en lo que es las localizaciones de derechos indivisos. Y para los tamaños mínimos de los lotes se ajustarán a lo que dice el plan regulador de la municipalidad, que un lote no puede ser dividido en tanto según el plan regulador que nos solicita en la ley. Entonces, ¿dudas con respecto al proceso? Bueno, Perfecto. Si surge alguna duda, con mucho gusto me la pueden comunicar, aunque ya el curso haya terminado, para que quede claro. Y vamos con el último tema ya para verlo, para terminar. Para ya dejarlos tranquilos por este día. Tenemos el tema de liquidación de sociedades. Este documento que les pasé que dice liquidación de sociedades, ustedes lo van a leer individual y después si queda alguna duda con mucho gusto se las aclaro. Sí les voy a explicar el proceso, cómo se hace. Entonces, según el
código notarial, el notario puede llevar a cabo la disolución y liquidación de sociedades en sede notarial cuando los interesados o los dueños de acciones estén de acuerdo en liquidar y disolver la sociedad. Entonces a usted le dicen, yo quiero desaparecer esta sociedad ya. El primer paso es que todos se pongan de acuerdo.